Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, donde resolveremos un ejercicio sobre la transferencia de calor a través de un tubo por el cual fluye vapor de agua. Esto mediante la ecuación general de la conducción de calor en coordenadas cilíndricas. Sin más que decir, comencemos con el video. El ejercicio dice lo siguiente. Considera un tubo de vapor de agua de longitud L igual a 30 pies, radio interior R1 igual a 2 pulgadas, radio exterior R2 igual a 2.4 pulgadas, y conductividad térmica K igual a 7.2 BTU sobre hora por pie por grado Fahrenheit. El vapor está fluyendo por el tubo a una temperatura promedio de 300 grados Fahrenheit y el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección sobre la superficie exterior se da como H igual a 12.5 BTU sobre hora por pie al cuadrado por grado Fahrenheit. Si la temperatura promedio sobre la superficie exterior del tubo es T2 igual a 175 grados Fahrenheit, inciso A, expresa la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la conducción unidimensional y estacionaria de calor a través del tubo. Inciso B, obtenga una relación para la variación de la temperatura en este. Resolviendo la ecuación diferencial, e inciso C, evalúe la razón de la pérdida de calor de vapor a través del mismo. Bien, aquí tenemos la imagen que ofrece el texto, donde tenemos el tubo junto con sus condiciones en las fronteras y algunos datos que nos servirán para resolver el problema. De este extenso texto, rescatamos los datos que nos proporcionan y que nos servirán para más tarde. Tenemos ambos radios del tubo, interior y exterior. Tenemos la temperatura en la superficie exterior y la temperatura a la que se encuentra el vapor de agua, que la etiquetamos como T infinito. Además, tenemos la conductividad térmica del tubo que se representa con la constante K y el coeficiente de transferencia de calor por convección representado por la letra H. Ahora, para comenzar con el análisis del problema, primeramente debemos identificar el sistema de coordenadas que utilizaremos y fijar un marco de referencia. En este caso tenemos un tubo, así que trabajaremos con las coordenadas cilíndricas, donde la transferencia de calor se da en el eje radial, que podemos ubicar en la figura. La dirección de la transferencia de calor es hacia afuera del tubo de manera radial como se muestra, ya que el calor siempre fluye hacia el medio de menor temperatura. Una vez dicho esto, anotamos la ecuación que rige este fenómeno de transferencia de calor. Nos referimos a la ecuación general para la conducción de calor en coordenadas cilíndricas. De esta ecuación parte nuestro análisis. Comencemos con la solución del inciso A en la siguiente página. Recordemos que el inciso A nos pide encontrar la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la transferencia de calor a través del tubo. Como dijimos anteriormente, partimos de la ecuación general para la conducción de calor y nos toca realizar varias consideraciones. Primeramente, tenemos una condición unidimensional de calor de manera radial, por lo tanto los términos respecto a phi y z en la ecuación se pueden eliminar. Como número 2, tenemos que no hay generación de calor en el tubo, por lo tanto dicho término también se puede eliminar de la ecuación. Como número 3, tenemos una conducción de calor en estado estacionario, por lo que la variación de la temperatura respecto al tiempo es igual a 0. Por último, consideramos una conductividad térmica constante. Una vez hechas estas consideraciones, nuestra ecuación queda de la siguiente forma. Ahora podemos sacar la conductividad térmica fuera de las derivadas, ya que la hemos considerado constante, y el término K sobre R pasa a dividir del otro lado de la igualdad para obtener lo siguiente. Tenemos derivadas parciales, ya que la función de temperatura puede depender de varias variables como la posición y el tiempo. Para este caso vemos que la temperatura solo es función de la posición sobre el eje radial. Por lo tanto, podemos pasar de derivadas parciales a derivadas de una sola variable. Y esta es nuestra ecuación diferencial para este fenómeno de transferencia de calor. Ahora, necesitamos las condiciones de frontera para esta ecuación diferencial. Para este ejercicio en particular, tenemos dos condiciones de frontera que podemos identificar fácilmente. Como número 1, tenemos convección en la superficie interior del tubo, por lo que la condición de frontera para este caso se expresa de la siguiente forma, igualando la conducción y convección de calor en la superficie interior. Como número 2, tenemos el caso de una temperatura específica en la frontera, y esta condición se expresa como se muestra. Nos dice que la temperatura en la superficie exterior o cuando el radio es igual a R2, la temperatura tiene un valor igual a T2.
Estas son nuestras dos condiciones de frontera, suficientes para resolver la ecuación diferencial. Pasemos al inciso B en la siguiente página. El inciso B nos pide obtener la función de temperatura respecto a R. Para ello debemos resolver la ecuación diferencial. Comencemos integrando en ambas partes de la igualdad como se muestra. De acá se elimina una derivada y tenemos que la integral indefinida de 0 nos arroja una constante, C1. De esta ecuación pasamos dividiendo la R como se muestra. Y sobre esta nueva igualdad volvemos a integrar. De estas dos integrales obtenemos la siguiente función de temperatura en función del radio. Ahora solamente tenemos que encontrar el valor de C1 y C2, haciendo uso de las condiciones de frontera. Comenzamos aplicando la condición de temperatura en la superficie. Para ello, evaluamos la función de temperatura en R2 e igualamos a T2, como se muestra. De acá solo despejamos a C2 para obtener que es igual a T2 menos C1 por el logaritmo natural de R2. Sobre esta ecuación no podemos hacer nada más. Ahora aplicamos la condición de convección. Para esto nos tenemos que ubicar en esta parte de la ecuación, cuando la derivada de la temperatura respecto a R es igual a C1 sobre R. Acá lo que hay que hacer es igualar las derivadas, la derivada de la conducción y la derivada de la ecuación. Hacemos esto y obtenemos la siguiente relación. Notamos que tenemos el término T evaluada en R1, así que evaluamos nuestra función de temperatura cuando R es igual a R1 y obtenemos lo siguiente. Ahora sustituimos esta expresión en la ecuación anterior y obtenemos lo siguiente. Sobre esta nueva ecuación, sustituimos el valor de C2 para obtener una ecuación solo en términos de C1, como se muestra. Desarrollamos las multiplicaciones y obtenemos lo siguiente. Ahora pasamos todos los términos que incluyan a C1 del lado derecho de la ecuación. Factorizamos y obtenemos lo siguiente. Despejando tenemos que C1 es igual a la siguiente expresión, donde todos son datos conocidos. Ahora tenemos que C2 es igual a T2 menos C1 por el logaritmo natural de R2. Sustituimos el valor de C1 y así obtenemos el valor de C2. Una vez conocidos el valor de ambas constantes, las sustituimos en nuestra función de temperatura. Veremos esto en la siguiente página. Sustituyendo ambas constantes en la función de temperatura obtenemos lo siguiente. De acá factorizamos este término para finalmente obtener la relación de la variación para la temperatura en el tubo. Ahora pasemos a resolver el inciso C en la siguiente página. El inciso C nos pide calcular la pérdida de calor a través del tubo. Para esto nos apoyamos de la ley de Fourier para la conducción de calor, la cual nos dice que la transferencia, o en este caso pérdida de calor, es igual a menos la conductividad térmica por el área en contacto con la transferencia de calor, por el cambio de temperatura respecto al radio para el caso de un sistema cilíndrico. Aquí el área del cilindro la podemos expresar como 2pi por R por L. Ahora debemos recordar que la derivada de la temperatura respecto de R es igual a C1 sobre R. Sustituimos esto como se muestra. Acá podemos eliminar el radio y obtenemos lo siguiente. Ahora recordamos el valor de C1 y lo sustituimos en la ecuación. Finalmente, recordamos todos los datos necesarios y los sustituimos como se muestra, aplicando un factor de conversión al radio 1 para pasar de pulgadas a pies. Cabe destacar que no aplicamos este factor de conversión en el logaritmo natural, ya que tenemos un cociente, y resulta igual dejar las unidades en pies o pulgadas. Resolviendo, tenemos que la pérdida de calor a través del tubo es de 46.628 BTU por hora. El libro nos ofrece una respuesta de 46.630 BTU por hora. Esta pequeña variación se debe a los decimales tomados de la constante pi. Y con esto damos por concluido este video. Espero te haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.